Hola a todos, me llamo Noemí y estoy aquí para explicaros el problema que sufre la España vaciada. No quiero entreteneros mucho, así que empezamos ya. En primer lugar, vamos a conocer algunas cifras. Desde 1971, la población española ha crecido un 36%. Hemos pasado de 34 a 47,1 millones de habitantes en 2019. Esto supone un máximo histórico para nuestro país. Es la primera vez que se superan los 47 millones de habitantes. Pero esta cifra no nos detalla mucha información. Por ello vamos a verlo más claro con un mapa. De las 17 comunidades y 2 ciudades autónomas, la población se ha reducido en 3 de ellas y ha crecido en las 16 restantes. Pero profundizamos más. De las 50 provincias y 2 ciudades autónomas, la población se ha reducido en 18 y ha aumentado en las otras 34. En conclusión, los datos parecen positivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Muy sencillo. El crecimiento y la distribución de la población no son equitativos en todo el territorio. Para entenderlo mejor, vamos a introducir un nuevo término: la densidad de población. La densidad de población es el número de habitantes de un país en relación a su superficie. En España es de 93 habitantes por kilómetro cuadrado. Es aquí donde nace el problema, ya que el 90% de la población española solo ocupa un 10% de todo el territorio, repartida de forma desigual entre Madrid y la costa. Mientras provincias como Madrid, Barcelona o Vizcaya registran más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado, hay otras como Soria, Teruel, Cuenca o Huesca que no llegan a los 15. La mayor parte de los municipios de estas provincias tienen menos de 500 habitantes. Dicho de otra forma, estos territorios sufren una despoblación muy pronunciada. La despoblación es uno de los problemas más preocupantes a nivel nacional. Y como todos los problemas, tiene unas determinadas causas. Partimos de una falta de infraestructuras de transporte. Esto dificulta el desarrollo de un tejido industrial. Por lo tanto, el empleo es escaso. Esta falta de empleo favorece el éxodo rural. Los jóvenes dejan el pueblo por la ciudad y, en consecuencia, la población envejece. Al disminuir la población, se reducen los servicios. A todo esto se suma el aumento de los impuestos. Se debe pagar lo mismo entre menos personas. Todo esto desencadena una crisis que culmina con el abandono y la desaparición del municipio. Este grave problema ha sido ignorado durante años por los políticos e instituciones nacionales. Esto motivó que nacieran infinidad de movimientos y plataformas ciudadanas en los territorios afectados, con la finalidad de buscar soluciones. El 31 de marzo de 2019, Teruel Existe y Soria Ya impulsaron en Madrid la revuelta de la España vaciada. Y gran parte del país se hizo eco del problema. A día de hoy el problema continúa y los pueblos siguen desapareciendo. Es difícil detenerlo, pero intentémoslo y busquemos soluciones. No dejemos morir nuestros pueblos. La España vaciada existe y la lucha sigue. Gracias por pararte a ver el vídeo, compártelo y demos a conocer el problema.